Capítulo 2. Necesitas promoción inteligente para tener éxito. Tal vez sea cierto que el mundo llegará a tu puerta si fabricas una ratonera más eficaz que tu vecino, aunque tu casa esté lejos y en medio del bosque. Pero tal vez también sepas que la multitud que llega a las puertas de tu negocio no empezará a hacerlo hasta que des a conocer el lugar donde se encuentra y hayas hecho la promoción adecuada. Jack Dempsey era un boxeador desconocido y tal vez era un excelente boxeador, pero destacó y ganó el campeonato mundial con un ingreso de $1 millón solo después de que Jack Kearns lo promoviera hasta llevarlo a esa tan deseable posición. Los puños y los brazos de Jack Dempsey dieron los golpes, pero la inteligencia de Jack Kearns guió esos golpes de tal manera que se abrieran camino hacia cuantiosas cuentas bancarias. El trabajo de promoción que realizó Kearns a favor de Dempsey fue tan eficaz que incluso ahora, mucho después de haber perdido el campeonato, Dempsey puede cobrar grandes dividendos por el mero uso de su nombre. Thomas Alva Edison, que asistió a la escuela menos de 3 meses, llegó a ser el inventor más grande del mundo porque tenía esa rara cualidad de ser capaz de promoverse. Thomas Alva Edison, que asistió a la escuela menos de 3 meses, llegó a ser el inventor más grande del mundo porque tenía esa rara cualidad de ser capaz de promoverse. Él tuvo éxito, pero al menos otros 10,000 inventores, muchos de ellos más capaces que él, nunca destacaron ni se les conoció y nunca se les conocerá. Arthur Brisbane era un periodista común y corriente, no era mejor ni peor que otros 1000 periodistas, hasta que William Randolph Hearst puso su nombre en la primera plana de todos sus periódicos. Entonces se convirtió en el columnista más importante de Estados Unidos. Puedo nombrar a 100 hombres que pueden escribir mejores columnas que Brisbane, pero no lo reconocerías porque no se les ha promovido adecuadamente. Durante la Guerra Mundial, un hombre llamado Arthur Nash captó mi atención. Era un sastre que tenía su negocio en Cincinnati. Había compartido sus negocios con sus empleados y les había dado parte de sus ganancias porque su negocio estaba hundiéndose. Y él pensó que no tenía otra opción para salvarlo de la bancarrota. Fui a Cincinnati, entrevisté al señor Nash y escribí un primer artículo sobre él. En mi artículo lo llamé Nash, regla de oro. Los periódicos y revistas del país tomaron el artículo y Nash recibió publicidad gratuita durante más de 5 años. Cuando murió 12 años después, era un hombre rico y su negocio estaba entre los más prósperos de su ramo. Kate Smith, como podrían testificar todos los que la conocen, es una chica dulce y adorable que canta en la radio. Lo único que tiene Kate es un carácter agradable y una voz hermosa, pero cuenta con Ted Collins y gracias a eso recibe un cuantioso salario semanal sin mencionar los ingresos adicionales provenientes de películas y otras actividades. Edgar Bergen y Charles McCarty recorrieron Broadway comiendo de vez en cuando y luego estos hombres que ahora son famosos pudieron conseguir un trabajo y una noche aparecieron en el programa de Rudy Valley. La promoción que recibieron en esa ocasión fue el principio de su éxito en la radio, lo que los ha colocado entre los mejores. Bergen era bueno hace 5 años, como lo es en la actualidad, pero entonces no se le promovía adecuadamente, así que en ocasiones se quedaba temporalmente desocupado. Ellie Culverstone era un buen jugador de bridge, pero no lo suficiente como para jactarse, hasta que su esposa se hizo cargo y empezó a promoverlo. Ahora recibe publicidad gratuita en los periódicos de toda la nación. Además, se ha enriquecido como experto en bridge. Es probable que no sea más experto ahora que cuando sus mejores jugadas empezaron a promoverlo, pero ahora se le paga mejor. Ziegfeld encontró a Will Rogers cuando este era un especialista en vaudeville desconocido que solía mascar chicle y lanzar cuerdas cuando conseguía trabajo. Mediante la promoción adecuada, Ziegfeld lanzó a Rogers al estrellato casi de la noche a la mañana, sin mencionar el hecho de que le abrió el camino hacia las películas y otras actividades productivas en las que Rogers ganó miles de dólares. Antes de que la promoción de Ziegfeld lo apoyara, él se conformaba con hacer sus acrobacias en clubes y en otros lugares para poder comprar de comer, y en ciudades donde aparecía en escenarios de vaudeville. Este mismo promotor apoyó a Eddie Cantor, el de los ojos de banco, y lo ayudó a iniciar una carrera que se dice le produce ganancias de $10,000 a la semana, simplemente por leer líneas que escriben otras personas. No está mal, ¿verdad? Ziegfeld también promovió a Fanny Bridge,
la joven alta y delgada que llegó a poseer una fortuna. Ninguno de esos favoritos habría amasado las fortunas que el público les han pagado por realizar sus trucos, si no hubiera sido por la promoción inteligente que recibieron. Cuando yo estaba organizando la filosofía de la ley del éxito, Andrew Carnegie me pidió que visitara a Henry Ford. «¿Te interesa observar a este hombre?», dijo Carnegie, «porque llegará el día en que él domine la industria automotriz en Estados Unidos». Viajé a Detroit y conocí a Ford. Eso fue en 1908. Cuando lo observé por primera vez, me pregunté cómo un juez tan astuto como Andrew Carnegie podía haberse equivocado tanto en su estimación de Ford. Pero eso fue hace 30 años. Año tras año he observado a Ford ascender hasta la cumbre en su campo, y detrás de sus estupendos logros he observado una promoción altamente organizada, sistemática y eficaz. Quizás ninguno de los hombres que alguna vez han tenido algo que ver con la promoción de Ford le han prestado un servicio más valioso que el recién fallecido senador Cousins, exceptuando a W. J. Cameron, que es actualmente el jefe de promoción de Ford, y se encarga de que los intereses de Ford nunca se descuiden a los ojos del público. Desde que Ford inició su negocio, he visto al menos 100 fabricantes de automóviles surgir y desplomarse como hongos porque no tuvieron la visión de rodearse de expertos en promoción. Cuando digo expertos en promoción, no me refiero a los publicistas. La promoción es una cosa y la publicidad es otra muy distinta. La promoción a la que me refiero aquí es el arte de mantener la imagen favorable de un individuo ante el público en todo momento, creando su aceptación. El recién fallecido E.B. Lee fue uno de los grandes expertos en promoción de su tiempo. Fue él quien eliminó el odio que rodeaba el nombre de Rockefeller y mantuvo su nombre bajo una luz positiva ante el público casi continuamente. E.B. Lee rara vez trabajaba a través de publicidad pagada, prefería el espacio libre y otras formas más eficientes de promoción para mantener a sus clientes ante el público con una imagen favorable que garantizara su aceptación. Cuando yo publicaba la revista Regla de Oro, Golden Rule Magazine, escribí un breve editorial alabando el trabajo de John D. Rockefeller Jr. en lo relacionado con su eficaz actividad filantrópica, cuando viajó a Colorado para resolver el problema de la famosa huelga del carbón de 1919. Casi antes de que la tinta se secara en el papel, recibí un telegrama de E.B. Lee invitándome a visitarlo en Nueva York. Cuando lo conocí, entró en materia sin rodeos y me ofreció $10,000 al año si trabajaba con él y escribía editoriales similares sobre otros de sus clientes. Los expertos en promoción ganan y reciben grandes sumas de dinero porque tienen la habilidad de reconocer los elementos que necesitan para dar impulso a los intereses de sus clientes y tienen el sentido común para hacerlos suyos y utilizarlos. No acepté la oferta de E.B. Lee, pero a menudo he lamentado ese error, pues ahora sé que unos cuantos años de entrenamiento con ese genio habrían tenido un valor muy superior a la suma del dinero que él me ofreció. Durante mis negociaciones con E.B. Lee, me asombró enterarme de que las famosas campañas de Billy Sunday eran una promoción bien organizada y dirigida por E.B. Lee. Sunday luchó contra el demonio de un extremo a otro del país al ritmo de millones de dólares. El demonio debe agradecerle a E.B. Lee todo el daño que le hizo Billy Sunday, que probablemente no fue mucho. Mi opinión personal es que Billy Sunday causó al cristianismo un retraso de 1000 años. Algo es seguro, las campañas religiosas como las de Sunday, a las que muchas personas sensatas han llamado orgías emocionales, son cosa del pasado. Perecieron más o menos cuando E.B. Lee suspendió sus actividades. Rodolfo Valentino, estrella del cine mudo, en caso de que lo hayas olvidado, solía bailar por todo Broadway cobrando unos cuantos dólares por cada baile, hasta que lo descubrió un director de cine y lo respaldó como un promotor inteligente. Entonces, Valentino llegó a ser el gran amante de la pantalla. Como se decía por las calles, las mujeres se lo comían. Cuando llegaron las películas sonoras, fue necesario reemplazar a todas las estrellas del cine mudo de un día para otro, ya que la mayoría no tenían una habilidad verdadera para los diálogos. Los grandes amantes del cine mudo solo lo fueron porque se les promovió como tales. Las películas sonoras fueron una prueba de ello. Cuando Theodore Roosevelt regresó de África, después de salir de la Casa Blanca en 1909, hizo su primera aparición en Madison Square Garden. Antes de aceptar hacer esta aparición, cuidadosamente hizo los arreglos necesarios para contratar casi a 1000 personas para que aplaudieran.
hizo que se esparcieran entre la multitud y que aplaudieran en el momento en que él subió a la plataforma. Durante más de 15 minutos, estas personas a quienes se les había pagado para aplaudir llenaron todo el lugar con su entusiasmo. El resto del rebaño siguió su sugerencia y se unieron al aplauso a lo largo de los siguientes 15 minutos. Los reporteros que estaban presentes literalmente se vieron obligados a ponerse de pie ante la extraordinaria ovación con la que se recibió al héroe estadounidense y su nombre apareció en los titulares con las letras de 5 centímetros de alto. ¡Espléndido! Teddy entendía la promoción personal y la utilizó inteligentemente. Esa fue la razón principal de que fuera un gran estadista. No es necesario ser un experto en propaganda o en tácticas de promoción personal para observar la eficacia con la que Mussolini, Hitler y Stalin usan estas fuerzas para mantener su imagen ante los ojos del mundo. Se promueven constantemente con todo tipo de imágenes favorables porque están conscientes de la necesidad de tranquilizar a sus compatriotas e impresionar a los extranjeros. Durante muchos años, yo mismo actué como gerente de negocios y promoción de mi propia empresa. Sin embargo, pude ver que un número creciente de hombres en mi campo me superaban. Ahora sé que el hábito de ser tu propio gerente de promoción es algo tan absurdo como el hábito de cortarte tu propio pelo. Una persona puede cortarse el pelo, pero eso no mejora su apariencia. Un hombre puede actuar como su propio abogado, pero si lo hace, al seguir sus propios consejos, se mete en dificultades. No es sensato seguir este curso de acción. Hasta una calle puede adquirir otra reputación y producir rentas más altas mediante el tipo adecuado de promoción. La Quinta Avenida de Nueva York es famosa en todo el mundo y se le conoce como la calle más atractiva de Manhattan. Esta reputación hace posible que los propietarios cobren y reciban rentas muy altas por su propiedad. La reputación de la Quinta Avenida se debe a la promoción que realiza la Asociación de la Quinta Avenida mediante un plan cuidadosamente dirigido que mantiene alejadas de ella a las masas del populacho que han convertido a Broadway y a la calle 42 en un territorio donde los mendigos y vendedores ambulantes hacen su agosto. La renta se paga por una tienda en Broadway. La renta que se paga por una tienda en Broadway es solo una fracción de lo que se pagaría en la Quinta Avenida. Alvin York solo era otro montañés analfabeta de Tennessee cuando se opuso al reclutamiento militar durante la Guerra Mundial. Causó tal conmoción con su objeción consciente que atrajo mucha atención y mucho espacio en los periódicos. Cuando regresó de la guerra todavía era analfabeta, pero un promotor inteligente se encargó de él y actualmente domina una gran escuela para la gente de las montañas que se promovió en su nombre. El estado de Tennessee le dedicó una de sus autopistas principales y ha recibido ayuda financiera y de otro tipo de personas influyentes de todo el país. La verdad es que vale la pena recibir la promoción adecuada. A miles de sacerdotes católicos de todo el país nunca se les ha conocido fuera de sus propias parroquias. Pero el padre Coughlin, mediante una promoción personal extraordinaria, se dio a conocer e hizo sentir su influencia en todo el país y en cierta medida en todo el mundo. Brilló durante un breve periodo, luego su vela se apagó. El padre Coughlin no pudo aceptar la asesoría de expertos en promoción o simplemente no lo hizo. Sus palabras lo pusieron bajo reflectores y lo alejaron de ellos. Con una promoción dirigida al estilo de Ivy Lee, el padre Coughlin habría llegado a ser uno de los factores políticos y económicos que este país se habría visto obligado a tomar en cuenta, para bien o para mal, en lo que concierne al resto de nosotros. Me pregunto cuántas de las personas que leen estas líneas han oído hablar del pensador más grande de Estados Unidos. Me aventuro a suponer que ni siquiera media docena de personas podrían nombrarlo. Vive en Dallas, Texas, es abogado y se llama Stuart Austin Wire. En mi opinión, él es el hombre mejor calificado en Estados Unidos para ser el sucesor de Franklin D. Roosevelt. Dudo que haya actualmente en el mundo una persona que posea la profundidad y el equilibrio de pensamiento que tiene el señor Wire. Y seriamente, dudo que algún filósofo desde Sócrates hasta Albert Hubbard haya poseído la flexibilidad de pensamiento, la variedad de conocimientos y el equilibrio de juicio que posee el señor Wire. Pero Wire es prácticamente desconocido porque no ha decidido utilizar un servicio profesional de promoción. Recuerda ese nombre. Quizá lo vuelvas a escuchar. Si lo escuchas, será porque alguien se ha concentrado en revelar y dar publicidad a personas inteligentes. Voluntariamente ha llevado al señor Wire a un área abierta donde el mundo pueda verlo.
A la esposa de Franklin Roosevelt no se le conoce como la esposa del presidente, se le conoce como una persona. De eso se encargan los expertos profesionales en promoción. A mí no me corresponde decir si esta explotación de la señora Roosevelt como una persona separada, distinta e independiente de su esposo el presidente es o no de buen gusto, pero definitivamente sé que sus fuentes independientes de servicio no le permiten estar ociosa ni le impiden recibir ingresos. Se podría pensar que una persona tan prominente como la esposa del presidente de Estados Unidos no necesita promoción profesional, pero la señora Roosevelt tiene la agudeza mental para saber que nadie es tan grande ni tan importante que no pueda llegar más alto mediante una promoción bien organizada. Ahora bien, ¿cómo se aplican estas ideas a tu caso? Uno de los deberes primordiales de la vida es abrirse camino mediante estrategias de ventas hacia una meta definida. No todos somos vendedores eficientes, por lo tanto, la mayoría necesitamos los servicios de expertos en promoción experimentados que asumen la responsabilidad de mantenernos ante el público en forma constante y favorable. Hace más de 30 años, un joven abogado de Chicago, muy emprendedor llamado Paul Harris, concibió la brillante idea de desafiar la regla de no darles publicidad a los abogados. Reunió aproximadamente a 30 de sus amigos de negocios y organizó el primer club rotario. Su idea, por supuesto, era promocionarse y tener diversos contactos que podrían llegar a ser clientes basándose en las relaciones personales que crearía con ellos durante sus reuniones semanales. Hoy en día el movimiento del Club Rotario se ha extendido por todo el mundo y se ha convertido en una fuerza internacional positiva. Este movimiento no le causó ningún daño a su fundador. Los médicos, dentistas, abogados, arquitectos y otros profesionistas cuya ética profesional no favorece una publicidad directa de sus servicios podrían seguir el ejemplo de Paul Harris. La ética es una cosa y la práctica profesional es otra. Es posible hacer que estén en armonía. Esa es la tarea de los expertos en promoción y eso también se refiere a nosotros. Si queremos avanzar en el mundo, debemos encontrar formas y medios para captar la atención de las personas que necesitan lo que nosotros tenemos que ofrecerle al mundo. Diseñar una ratonera mejor que la que diseñó el vecino no servirá de nada a menos que se le respalde con una promoción de ventas sólida, intensa y continua. Los actores recorren Broadway hambrientos tratando de vender su talento. Muy de vez en cuando, un Seigerfeld descubre a un cantor, a un Will Rogers o a una Fanny Brice y los promueve hasta llevarlos a la cumbre. Pero muy de vez en cuando. El mejor plan no es esperar a que alguien haga un descubrimiento sin importar quién seas ni lo que tengas que ofrecer al mundo. El mejor plan es buscar hasta encontrar a una persona que esté equipada para lanzar al mercado el tipo de servicios que tienes que ofrecer. Luego le das a esta persona información sobre ti mismo y le pides que te promueva. Mientras escribía yo esta historia, alguien tocó a mi puerta. Era un joven que había sido reconocido en Estados Unidos y en el extranjero como uno de los compositores y pianistas más prometedores. Pasó 2 horas tratando de convencerme de que hay valor en el antiguo hábito de que un artista se muera de hambre en una guardilla en lugar de comercializar su arte. Se esforzó sinceramente por convencerme de que la filosofía de opulencia que se describe en mi libro Piense y hágase rico era un insulto a los grandes artistas cuya tarea primordial, desde su punto de vista, era estar dispuestos a morir de hambre por su arte. Me agradó este joven. Tenía una personalidad agradable, una mente brillante y una gran pasión por la música clásica, pero también sentí compasión por él y sentí compasión porque yo sabía que su visión torcida de la vida le costaría su tan ansiada meta, el deseo de ser reconocido como un gran músico. Ya es un gran artista, pero el mundo no lo conoce. Si no forma una alianza con un grupo de personas inteligentes que tengan las destrezas necesarias para lanzar sus servicios al mercado, podría pasar por la vida como un genio desconocido. No sería una gran tragedia. La ironía de esta historia es que el genio sobre el que estoy escribiendo fue a mi departamento a recoger un traje y un abrigo que yo había descartado y había prometido dárselos. Por Dios, este genio está aceptando limosnas solo porque no cree en la promoción profesional. Hace poco estuve en la oficina de uno de los editores de una empresa de servicios con el gerente de mi empresa. Fuimos a negociar la venta de algunas de mis obras. Este editor me dijo que todos los hombres conocidos en el campo literario llegan a la cumbre a través de la promoción inteligente.
Mencionó específicamente al fallecido Dr. Frank Crane, que escribía con un estilo informal una columna diaria en los periódicos. Cuando el Dr. Crane se puso en contacto con nosotros, dijo este distinguido editor, estaba vendiendo sus escritos aquí y allá, cuando lograba que los compraran algún periódico semanal de las zonas rurales y no ganaba lo suficiente para sostenerse y sostener a su familia. Pero yo sé que cuando el Dr. Crane murió estaba pagando como impuesto sobre la renta más de $75,000 al año y todos sus ingresos provenían de la venta de esa columna informal lanzada al mercado por un experto en promoción. Elbert Hubbard amasó una fortuna considerable escribiendo y lanzando al mercado sus propias obras, pero el mundo rara vez conoce a más de un Elbert Hubbard a la vez. Él fue una de esas personas muy poco comunes que tienen la habilidad de crear y lanzar al mercado sus propios productos. La mayoría de las personas son afortunadas y tienen la habilidad de crear. Vender lo que uno crea es algo muy distinto. Yo dediqué un cuarto de siglo a organizar la filosofía de los logros individuales. Incluí en esa filosofía todo lo que había reunido de las experiencias de hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Alva Edison, John Wanamaker y otros como ellos. Sin embargo, me enfrenté a la competencia de gente que improvisaba libros de la noche a la mañana en lo relacionado con ingresos financieros. Finalmente, desperté, me puse bajo la dirección de mi esposa y debo admitir que logré más reconocimiento en el primer año que trabajé bajo su dirección que en todos los años anteriores cuando yo desempeñaba los deberes de dirección. Cada persona tiene el deber y la responsabilidad de conseguir la forma de promoción que sea necesaria para alcanzar el éxito en la actividad que haya elegido. Ariel Sharp expresó hermosamente este concepto en estas líneas. No es extraño que los príncipes y los reyes, que los payasos que saltan en pista de arena y la gente común como nosotros estemos construyendo la eternidad. A cada quien se le entrega una caja de herramientas, una masa sin forma y un libro de reglas, y cada uno debe dar forma, antes de que la vida se acabe, a una piedra que obstaculiza el camino o a una piedra que le sirve de escalón. El avance personal no puede basarse en engaños, en miedos o en adulaciones. La vida exige que las personas de éxito sean más fuertes. Las meras palabras y las obviedades expresadas finalmente no sustituyen a un plan práctico que se lleva a cabo con persistencia. Aunque esto contradiga un libro que se publicó recientemente y que compraron casi 1 millón de personas cuyo tema central aconseja al lector a halagar a aquellos que se desea motivar y atraer. Tal vez un libro sobre halagos pueda ayudar a quienes están dispuestos a rebajarse hasta el nivel de la adulación. Pero, ¿qué decir de los que serán halagados y adulados? Las personas desafortunadas con las que el millón de compradores de este libro van a usar su magia. ¿Se les va a privar de protección ante esos seductores aduladores? Personalmente, me desagrada todo intento de la gente por adularme. Si yo usara halagos en mi trabajo, al instante se me tacharía de un charlatán y con toda razón. Logro mejores resultados siendo franco en mis tratos con las personas, pues considero que un trato directo y sincero no solo gana amigos, sino que también los conserva. El recurso más importante que tengo o que alguna vez tendré es una amiga que he ganado no mediante adulaciones, sino mediante el más cuidadoso análisis. Esa amiga es mi esposa. No gané su amistad diciéndole que era hermosa, inteligente o ingeniosa. Todo lo contrario. Le hice notar sus debilidades y le sugerí que una forma de corregirlas era casarse conmigo. A los imbéciles y a los tarados les gusta que los adulen, nadie puede negarlo. Las personas que piensan o que hacen un intento auténtico por pensar rechazan todo tipo de adulación, es un insulto a su inteligencia. Cuando alguien empieza a adularte, eso es una señal segura de que esa persona quiere algo que tú tienes o quiere que le hagas un favor. La adulación es una especie de droga que daña la capacidad de razonar de la persona que es adulada, y aunque es posible que el adulador logre ventajas temporales y a menudo lo haga, llega el momento en que el efecto de la adulación se desvanece y la víctima se libera del encanto con resentimiento en el corazón. Lo mejor que se puede decir sobre la adulación es que a veces es un truco psicológico barato con el que los charlatanes y la gente deshonesta adormecen a otros y hacen que se vuelvan descuidados mientras les roban. La adulación es el instrumento principal de los estafadores. Utilizándola, quienes venden mercancía de mala calidad le arrebatan a la gente millones de dólares al año. Utilizándola,
Los espías malvados se acercan a funcionarios y a militares y les sacan información. Los cazafortunas y las mujeres de moral cuestionable usan la adulación como un arma para vencer la resistencia de quienes no responden al mero atractivo sexual. Se dice que una actriz que recibe mucha publicidad, que se ha casado muchas veces, se las arregló para siempre pescar a un millonario porque era experta en el arte de la adulación, pero sus matrimonios no duraban. Nada que se base en la adulación puede durar, pues la adulación es un arma para enredar a la gente diseñada y puesta en acción por el demonio. La persona que permite que se influya en ella mediante la adulación está derrotada antes de que empiece la batalla. La caída de Samuel Insull en realidad empezó cuando él comenzó a prestar más atención a la adulación de la gran ópera y de las estrellas de la ópera que a su negocio. Algunos ejecutivos exigen estar rodeados de un grupo de personas que acepten todo lo que ellos dicen. Sería más seguro que emplearan gente que no acepte lo que ellos dicen. El ego humano es una pieza poco confiable del equipo mental. Necesita protección constante contra todo tipo de adulación, que es el elemento al que mejor responde el ego. Uno de los errores más comunes es buscar el consejo de los amigos, aunque ellos hayan recibido una influencia adecuada y hayan triunfado. La razón es que la mayoría de quienes se supone que son tus amigos prefieren adularte y no ser francos, no quieren ofender. Por lo tanto, sus opiniones valen mucho menos de lo que cuestan, pues sus opiniones por lo general son engañosas. Las estrellas de la pantalla y otras víctimas del dinero fácil brillan por un tiempo y luego se apagan, principalmente porque se inflan y explotan por alimentarse demasiado con las adulaciones del público. Se dice que la empresa bancaria JP Morgan le paga una cuantiosa suma anual a John W. Davis, no por decirles a los miembros de la empresa lo que pueden hacer, sino por decirles lo que no pueden hacer. Él es oficialmente el hombre no de la empresa. No adula a los socios de Morgan para ganárselos e influir en ellos. En vista de que son hombres de negocios astutos, prefieren hechos fríos y no adulaciones y halagos. Tal vez esa sea la razón por la cual la empresa de Morgan es la más importante en el campo de las finanzas. Al Smith ascendió desde el mercado de pescados hasta casi llegar a la Casa Blanca. ¿Quién más le ayudó? Fue la señora Belle Moskowitz, su mujer no oficial. No es una coincidencia de que el Brown Derby empezara a declinar cuando murió la señora Moskowitz. Las personas a quienes les gusta la adulación necesitan una vacuna que las proteja de esta enfermedad y las personas que saben pensar se encargan de que la reciban. Los verdaderos líderes del mundo de los negocios no dependen de la adulación para obtener resultados. Tienen una fórmula mejor. Andrew Carnegie no aduló a Charles M. Schwab. Obtuvo resultados más confiables pagándole al señor Schwab hasta $1 millón al año por su inteligencia y su personalidad. Le pidió lealtad y la recibió. El despachador de trenes no adula al conductor. Le da órdenes definidas de que el conductor no cuestiona. Es posible que de vez en cuando se descuiden las órdenes. Entonces ocurre un accidente que le cuesta su trabajo al conductor o le cuesta la vida. Hay momentos en que uno debe decir sí y momentos en que debe decir no. La autora de un bestseller recientemente que aconseja a sus lectores como una de las 12 disciplinas que respondan con un sí a todas las preguntas que se les hagan a lo largo de un día, se habrá avergonzado mucho si ella hubiera seguido su propio consejo. La vida está hecha de situaciones y circunstancias que piden respuestas de sí y de no. La persona que se abre camino en la vida con éxito a base de negociar aprende a usar esas respuestas en forma apropiada. Lincoln conservó como miembros de su gabinete algunos de sus más encarnizados enemigos porque necesitaba su franco análisis y sus críticas. Woodrow Wilson expulsó a los miembros del gabinete que no estaban de acuerdo con él. La diferencia entre los datos relacionados con estos dos presidentes es muy grande y al paso del tiempo será aún más grande. ¿Cuánto lograría en la guerra un militar si manejara a sus soldados a base de halagos y adulación? La adulación no nos ayudaría mucho al tratar con un policía o con un taxista. La persona que se hace indispensable para otros entregando más servicio y un mejor servicio que va más allá de lo que se les paga por hacer, tendrán resultados más permanentes de naturaleza deseable que los que se podrían lograr con toda la adulación del mundo. Si quieres abrirte camino en la vida con estrategias de ventas y hacerlo con éxito, mira a tu alrededor y encuentra qué servicio útil puedes prestar al mayor número de personas que te sea posible. Hazte valioso para otros y no necesitarás aprender el arte de la adulación para ganarte a la gente y usar tu influencia personal. Además,
siempre podrás contar con las personas que te ganes. El hecho de agradarles a otros nos da grandes ventajas, pero la adulación no es la herramienta para alcanzar y conservar este objetivo tan deseable. Una personalidad agradable vale el rescate de un rey para quienes la poseen. Pero esta personalidad no se desarrolla con las palabras dulces de la adulación que no significan nada. Una personalidad agradable consta de 21 características diferentes que pueden desarrollarse. Encontrarás una descripción completa de estos 21 rasgos en un capítulo posterior. Apréndelos y hazlos tuyos, así serás capaz de atraer amigos y conservarlos. Existen reglas prácticas y comprobadas para atraer amigos y conservarlos. Las encontrarás todas en los capítulos posteriores de este libro. No son las reglas que se usan para obtener ventajas temporales de otros. Son las reglas tomadas del trabajo que realizaron en su vida Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson, Samuel Adams, Richard Henry Lee, George Washington y otros 50 hombres que establecieron los fundamentos de la nación. Son las reglas que también usaron los hombres de negocios y los líderes industriales más prósperos que ha producido el país, como Andrew Carnegie, Thomas Alva Edison, Henry Ford, Owen Young, Cyrus H.K., Curtis Frank, Frank Vanderbilt y John Wanamaker. Si cualquiera de estos hombres hubiera sido partidario de la adulación como medio para prosperar en el mundo, sus recomendaciones me habrían impresionado, pero ninguno de ellos usó ninguna recomendación ni un método tan bajo y vulgar como un medio de avanzar como individuos. Cuando la adulación y la franqueza directa se colocan lado a lado, la franqueza destaca sobre la adulación 999 veces en cada 1000. Todo abogado litigante competente sabe que los intentos por adular a los jurados siempre representan un riesgo para el caso. Los abogados más exitosos son los que se basan en hechos y no en adulaciones o halagos. Lo mismo puede decirse de los ejecutivos exitosos en el mundo de los negocios. Por ejemplo, ¿qué tan lejos crees que se podría llegar tratando de ejercer influencia sobre Henry Ford utilizando la adulación? Si parece que estoy enfatizando demasiado la importancia de cuidarse de los peligros de basarse en la adulación como medio para abrirse camino en la vida con estrategias de ventas, es por los posibles efectos que esto podría tener sobre el gran número de personas a quienes se les ha enseñado a usar halagos o adulaciones como el eje de la rueda del progreso personal. Creo que esta filosofía es peligrosa para quienes la adoptan y es especialmente riesgosa para los jóvenes que están empezando su carrera profesional y tienen muy poca o ninguna experiencia en el mundo de los negocios. Existen formas sólidas y loables de ganar amigos e influir en las personas utilizando motivaciones que se basan en una combinación de los 9 motivos básicos que se describen en otro capítulo. Si quieres llegar a lo más alto de la escalera del éxito y permanecer ahí, será mucho más seguro usar estos 9 motivos como los peldaños de la escalera en lugar de depender de halagos o adulaciones. Cada movimiento, cada acción y cada pensamiento de cada ser humano sano de cuerpo y alma que ha llegado a la edad de la razón recibe la influencia de uno o más de los 9 motivos básicos. Cuando llegues a la descripción de estos motivos, estúdialos con cuidado y aprende a influir en las personas apelando en forma genuina a motivos naturales. Entonces, no habrá resentimiento hacia ti por parte de las personas en quienes ejerces influencia. El éxito en cualquier actividad se basa ante todo en que uno sea capaz de abrirse camino en la vida negociando con un mínimo de fricción en lo que concierne a las relaciones con otras personas. Al dominar, entender y aplicar los 9 motivos básicos, puedes reducir a un mínimo los malentendidos, la oposición de otros y la fricción. Haz esto y serás un gran vendedor o vendedora sin importar a qué te dediques. Para que todos estos consejos no te parezcan solo un sermón, me voy a tomar la libertad de citar al menos una ilustración de una circunstancia relacionada con una aplicación práctica de los principios de destreza en las ventas que se recomiendan en esta filosofía de negociación personal. Voy a mencionar al menos la forma en que yo mismo utilicé esta idea. Al final del primer año de la depresión mundial, había perdido mi dinero y la mayoría de mis bienes materiales. A la gente no le interesaban los libros, les interesaba comer. Cerré mi oficina de Nueva York y me mudé a Washington, D.C., donde planeaba quedarme hasta que pasara la tormenta económica. Los meses se transformaron en años y en lugar de que la depresión pasara, empeoró. Finalmente tomé la decisión de no esperar a que pasara el estancamiento económico, sino empezar a hablar en público y abrirme camino hacia un servicio útil a otras personas como yo también había recibido heridas.
Decidí empezar en Washington. Para hacerlo necesitaba anunciarme en los periódicos. La cantidad de espacio que necesitaba tenía un costo superior a $2,000, una cantidad que yo no tenía y que tampoco podía conseguir mediante un préstamo bancario. Me estaba enfrentando a una situación similar a la que tú y todas las personas de la Tierra deberán experimentar en algún momento. Necesitaba yo algo que pudiera conseguir solo con palabras. Por tanto, esta es una descripción exacta de lo que hice y para resolver mi problema. Fui a ver al coronel Leroy Heron, director de publicidad del periódico Washington Star, y le di a conocer mis necesidades. Al dirigirme a él, tenía yo 2 cursos de acción posibles. Podía halagarlo, podía decirle que el periódico que él representaba era el mejor, que el papel que él había desempeñado en la Guerra Mundial había sido maravilloso, que yo lo consideraba un gran publicista y todo este tipo de tonterías. O podía yo poner todas las cartas sobre la mesa y decirle lo que yo deseaba, por qué lo deseaba y por qué pensaba que lo podía obtener. Elegí este segundo curso de acción. Después me vi obligado a decidir si debería revelarle al coronel Heron todos los hechos, incluyendo mi debilidad económica, o mencionar superficialmente esos temas embarazosos y no tratarlos con claridad. Una vez más, opté por la franqueza y por hablar directamente. Hay momentos en la vida de las personas en que ningún otro plan tendrá los resultados deseados. Según recuerdo, esto es textualmente lo que le dije. Coronel Heron, quiero usar el Washington Star en una campaña publicitaria para anunciar una serie de conferencias al público sobre la filosofía de logros personales. El espacio que necesito tiene un costo aproximado de $2,500. Mi problema se basa en el hecho desagradable de que no cuento con esa cantidad. Hace poco contaba yo con esa cantidad y mucho más, pero la Gran Depresión acabó con mis recursos. Mi solicitud de crédito no se basa en las tasas de crédito comerciales usuales. Si se basara en ellas, yo podría obtener ese crédito. Mi solicitud se basa en el hecho, y estoy preparado para presentarle suficiente evidencia en este momento, de que he dedicado un cuarto de siglo al estudio de los principios en que se basan los logros individuales. En ese tiempo he contado con la cooperación activa de personas como Andrew Carnegie, Thomas Edison, Frank Vanderbilt, John Wanamaker y Cyrus H.K. Curtis. Estas personas me mostraron aceptación y compartieron conmigo su tiempo y su experiencia a lo largo de muchos años, mientras desarrollaba yo la filosofía del éxito. El tiempo que cada uno de ellos me dedicó tiene un valor que supera por mucho la cantidad de crédito que yo le estoy solicitando. Gracias a la cooperación de estos empresarios, ahora estoy preparado para presentarle al mundo una filosofía de autoayuda que el mundo realmente necesita. Si usted no desea otorgarme este crédito como un riesgo de negocios aceptable, entonces otórguemelo con el mismo espíritu de ayuda con que esos hombres de negocios compartieron conmigo su tiempo y su experiencia. Después de que le presenté brevemente mi caso, el coronel Heron me otorgó el crédito diciéndome: no sé si le será posible pagar el espacio que desea, pero creo conocer lo suficiente a la naturaleza humana para entender que usted tiene la intención de pagarlo. También creo que cualquier filosofía organizada a partir del trabajo que han realizado personas como Edison y Carnegie es sólida y es necesaria en esta época. Además, creo que una persona a la que estos hombres dedicaron su valioso tiempo me parece un crédito mucho mayor al que usted le está solicitando al Star. Traiga sus textos y yo veré que se publiquen. Después hablaremos con el gerente de crédito. Después de realizar esta transacción y después de pagar por la publicidad, visité de nuevo al coronel Heron y tuve con él una conversación personal muy íntima. Le pedí que me dijera con franqueza por qué me había otorgado el crédito, tomando en cuenta el hecho de que le había yo hablado sobre mi debilidad financiera, pero no le había dicho nada sobre mi capacidad para saldar la deuda. Su respuesta fue reveladora. «Le otorgué el crédito», exclamó, «porque usted no trató de ocultar su debilidad financiera. No recurrió a ningún subterfugio y no empezó presentando sus mejores recursos. ¿Hasta dónde crees que habría yo llegado si me hubiera dirigido al coronel utilizando otros recursos que no fuera la franqueza? El vendedor de antaño solía llevar consigo una buena cantidad de puros, un buen licor y relatos sobre espectáculos de variedades para entretener a sus posibles clientes. Todo esto se ha reemplazado con películas y con gráficas y tablas a todo color con las que el vendedor puede pintar en la mente de su posible cliente una imagen perfecta de la mercancía que vende. Hay 9 ventanas y puertas por las que se puede entrar a la mente humana y ejercer influencia sobre ella. En ninguna de ellas aparece un letrero que diga adulación.
Los 9 puertos son los 9 motivos básicos con los cuales se puede influir en las personas. Conforme lees y digieres el contenido de este libro, recuerda que no se trata de un libro sobre la adulación, no es un libro sobre agudezas y obviedades, no es un libro sobre trucos psicológicos y prestidigitación, es un libro que se basa en hechos y realidades de la vida que se registraron y se organizaron a partir de las experiencias de los líderes más capaces que alguna vez haya producido el país. Busca el consejo de personas que están dispuestas a decirte la verdad sobre ti mismo, aunque sea doloroso para ti. Escucharla. Los elogios por sí solos no producirán la mejoría que necesitas.